iglesia para heredar las bendiciones y las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham en medio de la línea jerárquica de patriarcas en el Antiguo Testamento. Se cuidaba mucho de eso. Y déjeme decirle que en medio de esas largas listas genealógicas, de repente saltan, llaman la atención. El escritor se da tiempo para hacer una mención honorífica, para dar una nota sobresaliente de alguien que hizo algo más con su vida que solamente engendrar hijos. De alguien que hizo más con su vida que solamente trabajar, comer y dormir. Y uno de ellos es Jabes. Jabes significa dolor o el que hace entristecer. Los hebreos eran muy cabalísticos con los nombres. Los nombres que ponían los ponían por la circunstancia, por la situación en la que aquel personaje había nacido. Y Jabes, dice la escritura, que fue concebido y parido en medio de dolor, en medio de crisis, en medio de angustia, en medio de aflicción, en medio de tiempo difícil. Jabes es concebido. Paz de Cristo, hermano. Yo no sé si usted sepa la historia de la Iglesia Apostólica de México. Estados Unidos es un país por excelencia misionero. Hay muchos movimientos que tienen más de un siglo de historia que fueron enviados, patrocinados por Estados Unidos. Podemos contar presbiterianos, luteranos, metodistas, bautistas, que con patrocinio de Estados Unidos se han establecido en casi toda Latinoamérica. No es esa la historia de la Iglesia Apostólica. Lo que digo lo digo con mucho respeto, pero cuando un misionero es enviado desde Estados Unidos, sabemos que viene con toda una plataforma y con fondos económicos suficientes. Esos movimientos establecen hospitales, escuelas, porque tienen muchos recursos para hacerlo. El origen entonces de esas misiones no es muy humilde, viene con muchos recursos. Y no digo que esté mal. Qué bueno que tengan los recursos para hacerlo. Pero el origen de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en México nace en un pequeño pueblo de Chihuahua que se llamaba Villa Aldama, hoy es Ciudad Aldama, Chihuahua. Pero era una pequeña villa en el estado de Chihuahua, en México. E inicia en la sala de una casa por una mujer que había sido tocada por el Espíritu Santo en la calle de Azusa, en el movimiento de Azusa, en Los Ángeles, llamada Romanita Carvajal de Valenzuela. Y ella, cuando es tomada por el Espíritu, hermano, no piensa. Yo creo que fue así. Ella no pensó, voy a fundar la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ella, todo lo que quería era compartir el Evangelio con su familia y viaja desde Los Ángeles hasta Chihuahua para compartir el Evangelio a 12 integrantes de su familia. Y cuando les estaba compartiendo el Evangelio, Dios hizo lo demás, porque cuando alguien se dispone a ser instrumento en la mano de Dios, Dios lo respalda. Y mientras nuestra hermana les estaba predicando, el Espíritu Santo vino sobre los 12 y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces surgió la necesidad del bautismo. Y la hermana no podía bautizar. Fue a buscar un pastor para que le ayudara a bautizar a su familia. Y el pastor le dijo, claro que sí lo bautiza.
pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la hermana le dijo, no, ese bautismo no es. El nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Y le predicó al pastor y se lo ganó para Cristo y se lo llevó a Estados Unidos para que lo bautizaran en el nombre de Jesucristo y luego lo trajo para que bautizara a su familia y así nació la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. En época de revolución en México, 1914, con muchas carencias, con muchas crisis, en medio de dolor, si usted quiere, porque la sociedad de aquel tiempo estaba en convulsión. Chávez nace en medio de dolor, en medio de circunstancias. Y yo sé que la iglesia en Costa Rica tampoco la ha tenido fácil. Yo sé que la iglesia en este lugar también enfrenta dificultades y que tal vez nosotros deberíamos de llamarnos Chávez, estar tristes y decir, pobrecito